Ya estamos de regreso aquí desde Mérida. Bueno, otro de los actores principales de este tema fue la exalcaldesa Angélica Araujo también, que hoy senadora de la República, que habría que preguntarle pues su opinión y cuál es su postura con respecto precisamente a este tema. Y ella a lo mejor sí sabe en qué condiciones se suscribió el convenio. Pues no, pues que ella lo firmó. No creo que lo sepa, porque la Corte es quien lo... No, ¿en qué condiciones se suscribió el convenio? Que además, si no mal recuerdo, fue aprobado por todo el Cabildo. Por todo el Cabildo, sí, no sí, fue algo personal. Sí. Si eso no lo puede hacer una sola persona. Tenemos a la exalcaldesa Angélica Araujo al aire. Angélica, senadora, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, muy bien, muchas gracias, Rodrigo, qué amable, qué gusto saludarle. Aquí con don Rodrigo y con don Bernardo Laris y tu servidor Manuel Triay. Buen día, don Manuel, Bernardo, muchas gracias, qué gusto saludarles a los tres. Gracias, igualmente. Te escucho hasta sonriente. ¿Pasó algo? Aunque sea por teléfono, se refleja. ¿Pasó algo? Oye, no, cuéntanos, ¿cuál es tu opinión y tu postura con respecto a la resolución que dio la Corte el día de ayer, el que dio en esta semana la Corte, con respecto al convenio lo de las lámparas? Con mucho gusto. En realidad, la verdad es que estoy contenta por saludarles, pero no estoy tan contenta gracias. Por lo que le sucede a nuestro municipio de Mérida. Eso sí me tiene de verdad en un sentimiento pues encontrado, ¿no? Por una parte, ratificar lo que se había dicho, que yo había comentado, que se actuó conforme a derecho y apegado a la ley, y bueno, por supuesto la sentencia de la Suprema Corte de Justicia lo ratifica. En ese sentido, pues era algo que yo esperaba, era algo que yo siempre había platicado y había comentado, y bueno, ahorita lo que me tiene muy molesta, bueno, definitivamente es porque nosotros, todos nosotros, pues vamos a tener que pagar esos millones de pesos que, pues en este caso se ha sentenciado no solamente los millones de adeudos, sino todo lo que ha implicado este proceso que viene a sumarse, intereses, moratorios, en fin, todo lo que es este gran total y que sin duda nos perjudicará a todos nosotros, porque dejaremos de recibir algunas obras y algunas acciones que podíamos haber tenido aquí en el municipio de Mérida. Entonces, pues para mí es una situación desde el punto de vista personal muy difícil, pero desde el punto de vista de mi actuación, la verdad es que estoy muy satisfecha de que nosotros ratifiquemos que vivimos en un estado de derecho, en un país en el que existen leyes, en el que las autoridades cuando nos dan un cargo tenemos que actuar como representantes de todos y no tomar decisiones al amparo a veces de intereses personales, de intereses políticos o por cumplir a veces compromisos de campaña. En esto yo he sido enfática, lo he dicho, fue un ofrecimiento, una propuesta que se manejó en campaña de desacreditar, de denigrar y de echar para atrás todo lo que nosotros habíamos realizado. Bueno, cuando llega la administración a partir del 2012, el alcalde toma estas decisiones, decisiones de verdad muy lamentables, decisiones con carácter netamente político para cumplir, y se olvida de que llega a ser alcalde de más del 1 millón de habitantes que tiene esta hermosa ciudad de Mérida. Y bueno, hoy lo que estamos viendo es precisamente un acto de irresponsabilidad, un acto político que nos va a costar a todos y cada uno de los méridas. Oye, Angélica, si me haces el favor, tú suscribiste ese convenio, hablas de pagar un adeudo que creo suma como 278 millones, hablas de intereses moratorios y algo más dices. ¿Recuerdas tú la obligación cuando firman? ¿A cuánto ascienden los intereses moratorios? O sea, ¿qué porcentaje se cobraría? Bueno, lo que pasa es que en el contrato se establecen intereses y actualizaciones, pero adicionalmente lo que he visto es que durante todos estos años, por lo que leí, se han acumulado, y por parte de quien demanda menciona que va a tener que cubrirse inclusive honorarios de abogados que han llevado todo este proceso. Las costas. Y adicionalmente, así es, a eso me refiero con algo más, porque pues no sabremos cuánto es lo que ellos van a cobrar. Una cosa es lo que estamos escuchando en las sentencias y otra cosa es más gastos adicionales que leí, que me preocupó porque pues bueno, implica gastos
gastos de los abogados y todo lo que ha significado el proceso. Y si además la empresa pues quisiera cubrir aspectos de descrédito y de daños a su imagen, entonces estaríamos hablando de cosas realmente difíciles para nosotros como meridanos, pues que va a tener que hacer frente el ayuntamiento, más allá de una persona que es quien lo generó, sino que pues vamos a tener que cubrirlo entre todos. Y pues la verdad es que es una situación muy muy lamentable, y tengo que reconocer que eso sí es muy molesto para su servidora, ¿no? Oye, otra pregunta, Angélica, ¿este contrato no incluía alguna cláusula que previera la rescisión de alguna parte? Todos los contratos, don Manuel, por supuesto que prevén causales para rescindir, causales para exigir un servicio conforme a lo que uno establece. O sea, realmente yo por eso he señalado y he establecido que pues a veces hay que estar buscando correctamente asesorías administrativas y legales. Todos los contratos, y como vivimos en un estado de derecho, que es lo que se demuestra, tienen oportunidad de que si tú contratas un bien o contratas un servicio y no estás a gusto o no estás satisfecho, tienes la posibilidad de elegir y de decidirles, oye, no me estás dando el servicio, mejóramelo, o dame esta garantía, o cúbreme lo que aquí está estipulado, e inclusive seguir los procedimientos legales y administrativos hasta lograr una rescisión. Aquí lo que yo considero incorrecto es haber actuado de manera, por decirlo de alguna forma, hasta ignorante, ¿no? En cuanto a revisar legalmente los contratos para que pudieras establecer tus derechos, porque pues vivimos también en un país en el que si tú contratas un servicio tienes obligación de exigir que te den un buen servicio y lo que tú contratas. Y si no estás satisfecho, pues bueno, hacer el trámite pertinente para lograr, en este caso, la disolución de estos contratos, ¿no? Todo está establecido, los contratos fueron revisados, fueron avalados, e inclusive yo lo he dicho, nosotros incorporamos este proyecto que ni siquiera era un proyecto emanado netamente de alguien de mi partido, pero eso no importó. Lo que queríamos era cumplir con un programa federal que en ese entonces tenía el expresidente Calderón de ahorro de energía. Hoy lo estamos viendo de apoyo al cambio climático, de disminución en las emisiones, en fin, ya veníamos trabajando sobre eso. Se cuidó todo ese aspecto, se licitó, se cuidó que sea apegado a lo que marca la normatividad para hacer un contrato, en fin, ahí estaban las herramientas, ahí estaban las posibilidades. Lo que es lamentable es que no se haya hecho de la manera pertinente, porque tan es así que por eso es que falló las diferentes instancias hasta llegar a la Suprema Corte. Senadora, ¿la Corte te da la razón a ti? Digamos que la Corte da la razón. O sea, ¿sientes que es como un triunfo político también para ti? Yo creo que da la razón hacia lo que se realizó como parte de nuestras atribuciones, aprobado por unanimidad por el Cabildo, también hay que resaltarlo, por todos los regidores, da el aval a que se actuó apegado a la ley, a lo que podíamos hacer. Y bueno, en ese sentido, pues para mí es pues sí gratificante que todas las instancias hayan determinado que nosotros actuamos siempre conforme a derecho. Es cosa juzgada, senadora. Así es, son todas las instancias, llegó inclusive a la Suprema Corte de Justicia, y bueno, pues ahora hasta donde la información legal que he podido tener a través de la revisión, pues lo que corresponde es desafortunadamente que los meridanos, todos nosotros, y yo he escuchado al actual alcalde decir que inclusive él ya tenía ciertas previsiones presupuestales. Eso te habla de que él a lo mejor sí revisó cómo estaba la situación desde el punto de vista jurídico, y bueno, pues lo que corresponde ahorita, desafortunadamente, como ya dijimos, es hacer frente a esta sentencia. Oye, y para pagar, ¿el ayuntamiento tiene recursos suficientes? Yo he escuchado que el alcalde comentó que él había tomado unas previsiones, el actual alcalde, previsiones presupuestales, pero bueno, a fin de cuentas, no, yo considero que sí va a ser una grave afectación
a las finanzas municipales, porque yo ponía un poquito el ejemplo, cuando a mí me correspondió revisar el presupuesto, la ciudad de Mérida tenía un presupuesto un poco más de los 2,000 millones de pesos, presupuesto total para hacer frente a todos sus rectos y pues todo lo que implica esta ciudad, ¿no? Hoy el alcalde pues ha obtenido de recursos federales un presupuesto adicional importante, pero aún así, esta afectación estamos hablando, yo leí por ahí entre las dos, tal vez 300, 400 millones, estamos hablando de un 20% más o menos del presupuesto. Definitivamente es una grave, muy, muy grave afectación a nuestras finanzas y por supuesto que es algo que a mí me duele porque podríamos haberlo utilizado para, pues hay muchas colonias que no tienen calles, que no tienen luz, que no tienen agua, hay apoyos de vivienda que se podrían haber hecho, Oye, en fin, muchísimas cosas con ese recurso. Senadora, ¿se va a ver reflejado esta resolución de la Corte, se verá reflejada en la próxima elección? Bueno, pues desafortunadamente este tipo de situaciones siempre son banderas políticas, lo reitero, de hecho es consecuencia de una bandera política. Yo apuesto a que en los procesos electorales no se utilicen normalmente estas banderas, pero no podría garantizarlo. Yo estoy segura de que será, por supuesto, lo estoy viendo, un tema que desafortunadamente a lo mejor muchos pues utilicen para algún interés Angélica, políticos. Hoy en día todo tema se va a volver político. Lo que sí me queda claro es que habrá un boquete en las finanzas de la ciudad y la ciudad va a tener que solicitar recursos. Creo que para pedir un préstamo por parte de la ciudad se necesita la autorización del Congreso. ¿Es así? Así es. Cuando a mí me correspondió estar, no sé si nosotros solicitamos un préstamo los primeros meses del 2011 y mismos que devolví íntegros a fines del año, pero sí tuve que pasar precisamente por autorización del Congreso O local. sea, en pocas Y, palabras... bueno, en este caso, pues seguramente también es una de las alternativas que a lo mejor estará explorando el alcalde. Vila tendría que negociar con el PRI para solicitar este préstamo. Sí, Pero bueno, ya veremos, porque todavía nos falta conocer la cantidad por la que hay que solicitar. Quisiera yo aprovechar para dos comentarios más. Uno, comentaste y creo que fue muy oportuno porque nos hizo recordar justamente este proyecto o este programa federal en el que muchas ciudades del país se acogieron para hacer cambio de luminarias, ¿no? Y disminuir la contaminación o la emisión de gases carbonos. Sabemos que hay bonos verdes que emite Europa y creo que por ahí va amarrado el programa. También comentas que fue aprobado por el Cabildo en unanimidad. Sin embargo, las lámparas, a final de cuentas, pues empezaron a haber muchas que no encendían. Recuerdo que se platicó que no se les puso la tierra o que el hilo de cobre de tierra se lo robaba a la gente y eso hacía que se amolaran, que se descompusieran mucho antes del tiempo, y fue donde empezaron todos los dimes y diretes. Con respecto de la calidad, aunque ya no te tocó a ti porque la parte más complicada le tocó a Álvaro Omar Pacheco, ¿no? Lara Pacheco. Aunque a él le tocó estos últimos meses, pues Omar nunca quiso dar la cara ni ante la ciudadanía ni ante los medios de comunicación. Y tenemos ahí 7 meses negros, ¿sí?, en el ámbito de comunicación. Pero bueno, tú de alguna manera creo que tendrás algo de información sobre por qué fallaron las lámparas. Creo que eso sí valdría la pena comentarlo. Y la otra, yo que soy fan de los pasos a desnivel, ¿sí? Bueno, con 400 millones creo que podríamos hacer muchos más pasos a desnivel. No. Están libres Calín y los otros dos, no. Otro tema tan Yo sí lo uso, para nuestra lo uso ciudad. todos los días. Mira, Bernardo, la verdad es que fue algo de lo que se estuvo cuestionando. Nosotros comentamos y yo siempre me gusta
a veces poner ejemplos. Yo decía que efectivamente íbamos por tramos con la Comisión Federal de Electricidad. Ellos nos dieron, por supuesto, y ahí están los oficios y ahí está toda la normatividad. Si no fuera algo viable y que hubiésemos elegido equipos que ellos veían dentro de los que son aceptables, pues ni siquiera nos hubiesen aceptado los tramos que logramos entregar o formalizar directamente con comisión, y que también presentamos nosotros recibos de consumo de energía donde demostrábamos cómo se iba disminuyendo el costo de estos consumos, porque hay que recordar que el pago que íbamos a hacer mensual se cubría con los ahorros en gran medida que íbamos a lograr mes con mes. Cuando a mí me corresponde pedir licencia, pues estábamos iniciando en esta etapa de entregas y dimos la información, tenemos la información, por supuesto, está ahí, que sustenta, que avala, y efectivamente, desafortunadamente no se concluyó con ese proceso, no se entregó inclusive a la Comisión Federal. Yo inclusive hoy desconozco, valdría la pena tal vez revisar cómo están los recibos de luz actuales a los que en ese momento se tenía, para vernos si no hasta se volvió a incrementar por haber cambiado las luminarias. Y sí, coincido contigo en que en algunos casos sí vamos a tener que haciendo ajustes ya más directos, porque pues no es lo mismo una colonia Alemán que un fraccionamiento nuevo. ¿Por qué digo la colonia Alemán o la García Jiménez? Porque tenían postes a distancias más lejanas, y entonces bueno, íbamos a tener que estar de alguna manera sustituyendo algunas luminarias, pero ya eran detalles como que finos que se iban a tener que hacer tramo por tramo o colonia o sección conforme fuéramos trabajando con Comisión Federal, ¿no? Porque efectivamente al hacer este cambio pues nos dimos cuenta que de pronto pues cierta instalación eléctrica de colonias que tienen muchos años estaban dañadas, estaban falladas, habían diferenciación en voltajes, las lámparas tienen un seguro que si hay un cambio abrupto de energía pues se apagan, pero solamente es para proteger la misma lámpara. En fin, una serie de cuestiones técnicas que todas estuvimos platicando y que siempre dimos la información, y que es un poco lo que platicamos del servicio. Hay un contrato, hay una garantía, lo único que tenías que hacer es seguir exigiendo que se concluyera con todo el proceso, y que en este proceso, bueno, ya se lograran las metas, que eran ver reflejado en cada recibo una disminución, ver, por supuesto, que diferente tipo de luminaria, ya sea en unas colonias donde los postes estén más lejanos, a un fraccionamiento donde tienes postes cada 30, 40 metros, en fin, este tipo de situaciones que eran más de carácter técnico, pero que desafortunadamente cuando se hace el cambio de administración se rompe completamente, abruptamente, y se toma la decisión de volver a poner otro tipo de luminarias, que por cierto, y yo siempre he pensado, porque en una ocasión los embajadores y la gente de China me ha dicho, oye, pero si nosotros trabajamos muy bien y con muchas cosas, porque hasta se ha tocado como un tema despectivo, ¿no? Decir las lámparas chinas, sí. Y a veces se nos olvida que los celulares, muchos que tienen iPhone se hacen en China, en fin, mil cosas. Bueno, entonces, se nos olvida que ahora... No es sinónimo de algo que crean que es malo, ¿no? No, pero tocas un tema sí, importantísimo. Ahora que Trump nos ha tratado como nos ha tratado, China puede volverse nuestro principal socio comercial. Oye, senadora, te agradecemos mucho que nos hayas contestado la llamada, pero antes de que nos vayamos, quería yo preguntarte, terminas el Senado en el 18, ¿y qué hay para ti? Bueno, por supuesto yo termino en el 18, nos estamos ahorita preparando para nuestra asamblea en agosto, en el ámbito partidista. Yo espero que tengamos una buena propuesta, Rodrigo, Bernardo, Don Manuel, espero de verdad que construyamos un proyecto muy importante, muy positivo, espero que escuchemos mucho a la sociedad y vayamos eligiendo buenos representantes y candidatos, y yo espero por supuesto que lo que yo he realizado, mi trabajo, mi formación, ustedes saben que yo le apuesto siempre a eso, espero que eso lo valoren, que lo tomen en cuenta y que yo pueda sumar y servir para encabezar y para estar participando en los próximos procesos que son en el 18, en el cual tenemos por supuesto importantísimas elecciones, desde la presidencia, las gubernaturas, en fin, cientos de alcaldías, y la verdad es que ustedes me conocen, afortunadamente, yo trato de hacer méritos, trato de que mi trabajo hable por mí, y en ese sentido, pues yo de verdad espero oportunidades muy favorables dentro de mi partido para
para estar compitiendo en el 2018. Angélica, entonces te vemos en el 18 con el PRI, 100% PRI. Pues sí, yo soy una persona que confía en que mi partido va a presentar muy buenas propuestas y que vamos a conformar un gran equipo, un gran frente y que vamos a ganarnos. Difícil, sí, por supuesto, cada día más difícil, pero que vamos a hacer todo lo posible en unidad para ganarnos la confianza de los meridanos, de los yucatecos y de los mexicanos. Oye, pues te agradecemos mucho que nos hayas contestado la llamada. Seguimos en contacto. Al contrario, gracias a ustedes y cuando gusten estoy a la orden, porque como dijo Fernando, hay que hablar de muchas cosas, como pasos de desnivel, en fin, mil cosas que necesita. Gracias, Rodrigo, gracias, don Manuel. Lo del paso de nivel me interesa muchísimo. Muchas gracias, a la orden siempre. Angélica, lo del paso de nivel me interesa muchísimo porque es impresionante cómo les da frío hoy en día a todos los políticos tocar el tema. Y es algo urgente para la ciudad. Necesitamos muchos más, coincido contigo. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Angélica, muy amable. Gracias, un abrazo, gracias. Bueno. Oye, pues bueno, ya la escucharon, la exalcaldesa Meridana, las dos versiones de los dos principales actores de este problema que pagaremos los meridanos. Los meridanos. Me queda claro. Que bueno, ya cada quien hará su valoración porque son dos versiones, pero una realidad. Sí. La realidad es que hay que pagarlo. Sí. Y la realidad no solamente hay que pagarlo, sino que hay que pagarlo ya pronto, por lo que estaban diciendo. Bueno, ya pronto, pero no entiendo si se fueron de vacaciones. Si hasta septiembre vamos a saber cuánto. Pues, podría ser, yo creo más bien que pueda ser a principios de agosto, pero como quiera que sea, lo único que hay que hacer es pagar, ya no hay más instancias. Como decía Angélica, hay un adeudo, creo yo, de 278 millones que se dejaron de cubrir en ese tiempo, y ella recordaba y recordaba bien, el alcalde Mauricio Vila dijo: estamos tomando las providencias por si nos tiene que tocar pagar. ¿Esto qué significaba? Que esos 8 millones de pesos, quiero entender, aunque nunca fue demasiado específico, los fueron reteniendo o guardando en algún lugar para cuando les tocara pagar no se abriera un boquete en la economía del municipio. Tendrán disponibles tal vez los 278 millones si fueron cuidadosos de mes a mes de irlos depositando en una cuenta para cuando... Bueno, esa es la idea que yo tengo, y de hecho creo que Mauricio Vila, el alcalde de la ciudad, lo comentó en una ocasión, que él había estado separando sí, precisamente la cantidad total. Sí. Pero el problema es que no sabemos de cuánto es el ahorradito y de cuánto viene el golpe. Él debe de tener el total del convenio. No, si viene además... Vamos a pensar que lo tenga. Pues es una gran parte. Tú nunca lo has tenido la necesidad porque eres un tipo rico. No, rico en conocimientos, en amistades, en aprecio, en afecto. No sé si económicamente también, pero... Con su amistad es suficiente, don Manuel. Lo sé. Ya la de don Bernardo me hace millonario. Ojalá y sirva para cubrir tus tarjetas de crédito. Pero quienes no tienen el recurso... ¿Cómo operan los bancos? Cada caso es diferente, me queda claro, según puedan acordar las partes. Pero si tú, por ejemplo, tienes una tarjeta de crédito y te toca pagar 10,000 pesos ese mes y desafortunadamente no los puedes cubrir y cubres 9, no te van a cobrar una mora por los 1,000 pesos que quedan, sino por los 9 que has dejado de pagar, ¿sí? Eso que tú debes se lo acumulan al capital que tienes que pagar. Ya el próximo mes, si tu cuenta era de 10,000 pesos, los moratorios, que podrían ser de 10, de 20 o de 50, porque varían según el caso, ya están aumentando tu pago. Pero eso es cobrar, ¿cómo se dice? Interés sobre intereses. Entonces, es lo que yo me imagino que Renán Barrera está diciendo. Eso ya lo pelearemos o lo discutiremos. ¿Ante quién lo vas a pelear? Si la autoridad encargada te dice tú debes, tú vas a pagar conforme al contrato que hayas firmado. Si ese contrato establecía un interés moratorio, hay normas económicas, hay normas bancarias, hay normas financieras que van a decir cuánto vas a cubrir y ninguna te va a salir a favor. Esa parte yo les iba a preguntar, que no había entendido por qué Renán decía que luego se podía pelear la cantidad.
no sé, No, no sé ante tiene que quién estar ni Ya con establecido. viene quién. de la Suprema Corte. La Suprema Corte dice, lo que hizo el Ayuntamiento de Mérida está mal. Y esta es la Punto. sentencia. Esa. Sí. ¿Qué va a pagar? No lo sé. Va a pagar lo que diga el contrato. Ni más ni menos. Eso sí. ¿Con qué lo va a pagar y en cuánto tiempo lo va a pagar? Pues no lo sé. No creo que la Suprema Corte se meta a establecer esas cosas. No, yo creo que sí. Tiene que Que dar una sentencia. una sentencia completa, porque te puede decir, oye, pagas el 100% en un mes, y si el Suprema ayuntamiento Corte- dice no la tengo Suprema dinero. Corte, tengo entendido, no sé leyes, tú estudiaste con el padre de Maciel, ¿no? No. No digo, allá estudiaste leyes, yo no estudié leyes. ¿Qué te estoy Ay. diciendo con eso? Tú sabes cómo Se son van las... dos. No, Rodrigo. No, van 4. Sí. Hasta tuvimos que editar el video. El video para que... No va por allá. ¿A qué me refiero? Ya está. A la Suprema Corte llega un amparo. Sí, ¿no? claro. Y la Suprema Corte resuelve sobre un amparo. Amparo, sí. Punto. Dice esto que tú me estás diciendo es incorrecto. incorrecto. Legalmente no tiene cabida. ¿Qué vas a hacer? Pagar. Cumple el compromiso. No creo que la Suprema Corte se meta a hacer otro análisis. Es que, ya nos explicarán más adelante, esto es como, digo yo, ¿no? Lo que se le debe a Santander, que no es quien debe, o sea, no es quien le proveyó las luminarias. No. Es decir, es como si tú contratas al ingeniero Laris para hacer una... Mérida le debe a Santander. Oye, es como si Sí. tú contratas al ingeniero Laris para hacer una casa, pero entonces contratas un crédito con Santander para pagarle a Laris. Laris hace que tu casa se caiga. A ver, tú tienes que seguir pagando tu hipoteca, Sí. ¿no? Sí, Entonces, sobre más o todo- menos es eso. Porque de seguro en el convenio decía, a ver, ¿ya recibiste las lámparas? Sí. ¿Ya las tienes tú? Sí. Ahora me pagas. Ajá. ¿Por qué? Porque tú ya me estás diciendo que recibiste el producto y que estás satisfecho. ¿Sí? Entonces tienes un adeudo con el banco. Sí, queda claro. Y por eso fueron dos pleitos. Uno de la empresa ABC Leasing y otro de la empresa... Pues le agradecemos mucho a don Manuel Triay y a don Bernardo Laris que nos hayan acompañado el día de hoy juntos, porque normalmente solo estamos Mauri y yo. Siempre te acompañaremos. ¿Por qué no transmitimos desde el paso de nivel la Es- próxima vez? Es correcto. Sí, Sería para que bueno. nos atropellen. O desde Progreso. Van a arruinar un vehículo por allá. Se despide Rodrigo Menéndez. Bernardo Laris. Manuel Triay. Muy buenos días.